Muy buenas, de nuevo aquí a Fermentados Podcast. Hoy tenemos un episodio cargado de información con alguien que ya ha estado aquí, una persona muy especial, a la cual le hemos cogido un especial cariño. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué pasa, Álvaro? Pues estoy muy bien, tío. Estoy con muchísimas ganas del episodio de hoy. Por fin vuelve José. José tiene muchísimas cosas que contarnos. Como sabéis, José ya ha pasado por otros episodios aquí, concretamente por 2 episodios ya. Es la persona que más ha repetido aquí en Fermentados Podcast. Pero es que nuestro amigo José se fue a China de viaje y no pudimos decirles a que nos cuente todo lo que ha visto allí, porque China es un país tremendo a nivel de fermentaciones. Ha visto muchísimas cosas, ha experimentado un montón. Ha sacado un vídeo en YouTube súper guapo, por cierto, sobre China. Bueno, también saco sobre Japón y todos los otros podcasts que sacamos. Pero en China ha sacado un episodio que está tremendo. Y nada, se ha pasado por el podcast para contarnos todo lo que ha visto, que no es poca cosa, y nos ha dejado unas pinceladas brutales. Así que, sin más dilación, le doy la paso a la sección de invitados a fermentar para que José nos cuente todo lo que ha visto en China. Así que nada, vamos con la sección invitado a fermentar. Muy buenas, José de la Rosa, Fermente Freelance, un conocido ya del canal. Fue muy bueno el vídeo anterior, estuvo increíble poder saber de ti, conocerte, y gracias por haber estado y por estar otra vez, porque nos lo pasamos muy bien y de hecho queremos repetir, aparte porque has estado en China, porque nos tienes mucho que contar y, y bueno, creo que la gente te conoce ya, pero si no, preséntate. Muchas gracias Álvaro, gracias Miguel por otra vez más, la verdad, yo me lo paso muy bien con vosotros, al final es una charla muy amena entre friki que nos gustan las mismas cosas. Y bueno, pues yo soy José de la Rosa, soy biólogo, estudio ciencias gastronómicas y me dedico a trastear con los microorganismos, con los bichitos que yo le llamo. De hecho, ahora mismo estamos en el taller de los bichos, que lo llamo así para que aquí a la gente de mi tierra le caiga algo más cercano y pueda entender un poquito más. Y nada, aquí estamos para hablar de China y de lo que queráis. Genial. ¿Vas a hablar tú? Bien. Iba a Una comentar. cosa voy a decir, antes de empezar el podcast, recomendamos a la gente que eche un vistazo a Fermente Freelance en Instagram y sobre todo en YouTube, que le está metiendo una caña que flipas a su canal de YouTube. Y nos ha comentado en la previa del podcast que se vienen cosas muy interesantes y muy guapas en su canal. Así que desde aquí apoyamos. Nos hemos estragado tu vídeo entero sobre China. Así que cuéntanos qué has visto en China. ¿Cómo es que has ido a China a ver fermentados? Te me has adelantado, Miguel, iba a decir justo lo mismo. Y que que hemos conocido conceptos muy chulos de ese vídeo y que ya se comentó en el anterior capítulo. Pero bueno, que nos lo cuente él directamente. Cuéntanos, José, ¿cómo ha sido ir a China? Ha sido, la verdad, que brutal, ¿eh? Y ya quiero decir, antes que nada, que mi perspectiva, digamos, mi visión sobre China es quizás de conocer que un 5% de China. Ojo, me he recorrido gran parte del país, por lo menos en transversal, pero aún así, o sea, China es tan vastamente grande que creo que lo que yo voy a transmitir aquí hoy es un pequeño porcentaje, ¿no?, de lo que puede llegar a ser China. Lo que sí que os digo es que es un país increíble. De hecho, para mí ha roto todos no sé, un Mis poco esquemas. los esquemas que tenía, las perspectivas que tenía sobre China, ¿no? Un poco, eh, no sé, ¿qué me esperaba de China? Ha cambiado totalmente con respecto a la vivencia que tenía allí. Y a nivel culinario es algo que realmente te explota la cabeza, porque al ser un país, repito, tan grande y al mismo tiempo tan diverso, su gastronomía también lo es. Y lo que te puedes llegar a encontrar es alucinante. Es que, de hecho, yo fui a un viaje bastante pasivo, fui en familia y fui a disfrutar de las Navidades allí. Y he podido grabar y hacer el vídeo que he hecho porque es tan grande y es tan fácil el verlo y la disponibilidad
que era inevitable no grabar y inevitable no mostrarle a la audiencia qué es lo que hay Sí, allí, ¿no? sí. Entonces, Digamos increíble. que no ha hecho falta ni que lo presentaras, que él mismo como país se ha presentado, ¿no? En el propio vídeo, ya directamente. Sí, sí, ¿Ibas con algún, perdón, José, ibas con algún esquema premeditado? O sea, ibas con algo. sí. Iba con trampas, ¿eh? El viajar como he viajado yo a China es un lujo, es un placer. Yo he viajado con, te repito, en familia. Íbamos a visitar a mi cuñado que vive allí, vive en Pekín Vale, y que sabe chino. O sea, entonces vale. eso es algo primordial, es algo casi fundamental. Hoy en día está la IA y sabemos que con el ChatGPT y una buena VPN, en modo conversacional puedes tener una conversación. Pero sí que es Se verdad que agradece. no se agradece y llega un punto en el que no todo el mundo habla el mismo chino, está también la barrera un poco de la confianza que tú crees con la persona con la que estás hablando. Y lo mismo que, por ejemplo, en Japón con el ChatGPT todo iba bien y todo funcionaba, en China no basta. Hay muchas personas que te pueden torcer la cara o que te pueden decir que no o pasar de ti porque no Ah, quieren estar ahí con un teléfono de por medio mm. y ya está, ¿no? Entonces el hecho de ir con una persona que sepa el idioma creo que es algo fabuloso. Y a mí me ha abierto muchas puertas y me ha dado la posibilidad de poder un poco incluso entender y explicar lo que muestro en el Claro. vídeo, ¿no? Bueno, Y José, Miguel, cuéntanos, o sea, has dicho que tu viaje fue puramente familiar, ¿no? Pero ¿miraste antes de ir algún fermentado ya que probar allí? Cuéntanos un poco qué es lo que has visto allí, qué has probado y qué has visto diferente de, por ejemplo, la alimentación, sobre todo china, a la cultura que tenemos aquí en España. Yo ya iba con bastantes cosas miradas, pero no las tenía miradas por las distintas ciudades a las que he ido, ¿no? vale. Me lo fui también un poco encontrando. Es una de las cosas más diferentes que me he encontrado con respecto a Japón, ¿no? El hecho de que en Japón teníamos que concertar ciertas citas, ciertas visitas, o ir al punto específico a ver ciertos fermentos. De vez en cuando te lo encontrabas en un mercado. Pero en China está al abierto, ¿vale? En China está en la calle, está en el street food y te los encuentras a nada, a golpe de un paseo y mirar a la izquierda y a la derecha y empezar a flipar. Entonces sí, iba preparado, pero sí que es verdad que al mismo tiempo he improvisado muchísimo, ha sido un poco a lo que te iba encontrando. Repito, siendo un viaje familiar, que también no nos vamos a engañar, un viaje familiar en el que a todos les gustaba la gastronomía y en el que todos sabían lo friki que yo soy. Entonces todos en la familia me han dado la oportunidad de que yo pueda también friquear. No sé, yo me quedo muchísimo, por ejemplo, con las salsas de soja, que las tenemos muy vinculadas a Japón, shoyu, pero al final nace un poco en China y te das cuenta que la sutileza y la versatilidad con la que ellos la utilizan es muchísimo más grande a la que la utilizan en Japón. En Japón muchas veces, o la mayoría de las veces en las que lo he tomado, va mucho en crudo, ¿no? Va mucho en mojas algo o como máximo lo metes al final de una cocción a un caldo para un ramen, tal, pero en China realmente es un condimento del día a día, que luego, en modo contrario, no se pone en el centro de la mesa. Es decir, tú vas a comer a un sitio y tú no tienes como aderezo la salsa de soja ahí puesto en la mesa. Tienes vinagre de soja, un vinagre muy oscuro, muy balsámico también, muy umami, pero tienes el vinagre, siempre ponen mucho vinagre. Pero la salsa de soja no se esconde y lo utilizan ya en la elaboración que te van a servir. Son diferencias que me he encontrado y que me han gustado muchísimo. Y bueno, tampoco quiero hacer ahora mismo aquí el hate a Japón, ni muchísimo menos, porque fue mi sueño ir para allá No, no, no. y me encantaría Son volver. diferentes, claro. Pero China me ha roto los esquemas. China me ha desmontado. A mí también, ¿eh? Pero a partir del vídeo, como que me he empezado a mirar sobre todo cómo es la cultura más china dentro de toda Asia en alimentación. Y había una pregunta que tenía para ti, que ya que has hecho un viaje familiar de estas características, ¿cómo fue el adaptarse a la cultura de la alimentación en China o cómo es allí diferente a cómo hacemos? Porque trabajan mucho, o sea, comen mucho de, literal y metafóricamente, del street food, por ejemplo. Son más de hacerlo en casa. Ese Sí. tipo de balances. A ver,
va mucho con el tema de la globalización. Como China sigue siendo un país relativamente, a ver cómo lo explico, hermético en el sentido de que sí, Sí. de que tiene muchísimo turismo, de que está en los últimos años más abierto que nunca a recibir a gente de fuera, pero la mayoría de su turismo, el que yo he vivido, son gente muy local o gente de los países vecinos. Por lo tanto, ya van con un mindset muy diferente a, por ejemplo, ir a Japón, en el que al final en Japón te puedes acabar comiendo una hamburguesa o te puedes acabar en un hotel tomándote unos huevos revueltos con bacon. En China, en realidad, hasta en los hoteles te encontrabas que el desayuno es plenamente chino, mucha comida salada, mucho caldito, un buen pollo guisado, unas patas de pollo bien guisadas para desayuno, sí, tal cual, envoltillo de tripas, crestas de gallo y todo eso desde el desayuno hasta la cena. Tienen mucha comida como salada, umami, a lo largo de todo el día, ¿no? Y los postres, si los consumen entre medio. Es así, no les importa entre medio de lo que están comiendo tomarse algo dulce. Entonces, lo primero diferente es que realmente ellos mantienen ahora mismo de manera muy fuerte, y espero que no lo cambien, su cultura gastronómica y su cultura culinaria, por lo mismo. Porque por mucha afluencia que tengan de turismo ahora mismo, ellos siguen comportándose como es China. Entonces, para mí eso es como lo Un gran más de valor. impacto que he encontrado, ¿no? De que realmente te tienes que acostumbrar. Sí que es verdad que tiene cosas muy aprensivas, como me pasó en Japón a nivel de textura, pues mucho colágeno, mucho cartílago, repito, crestas de gallo, patas de gallo, pero ya a nivel snack en el aeropuerto o en la estación de tren, que te puedes comprar un paquetito de ancas de patas de gallo y de gallina, en fin. Eso es un poco la línea que te daría a rasgos generales. No sé si he respondido. Sí, bueno, súper bien. Aquí que has comentado el tema de la alimentación, crestas de gallo, patas de gallo, que al final son cosas un poco que conocemos o que, entre comillas, se pueden mover dentro de nuestra cultura. Hubo un concepto en el vídeo que está muy chulo y yo creo que ya es momento de abrir la veda, que es el whey, el Xian, chan whey. El Xian. Shanghai. Sí, eso la verdad que fue algo que en los primeros días, pues dialogando con mi cuñado, que es el que sabe de chino, también lo traía un poco preestudiado el tema de cómo es el umami en China, ¿no? Porque al final el umami es un término que nace en Japón por un científico japonés y que sí que es verdad que aunque se ha globalizado muchísimo y nos llega incluso a nosotros, en China se ve de una manera distinta. Y como todo en China es que también es cuestión del equilibrio. Tienen, repito, tal variedad de ingredientes porque el país es tan vastamente diverso de norte a sur y de este a oeste que para ellos la virtud de una comida no está en el umami, en lo goloso, ¿no? En esa parte rica que le puedes meter a una comida, sino en el equilibrio de todos los sabores que le incorporan. Si comparamos otra vez con Japón, muchas veces los platos eran muy simples, o sea, 3, 4, 5 ingredientes. Eran muy en pureza, mucha calidad cada ingrediente, pero digamos que tú tenías la experiencia completa cuando te acababas un menú completo en Japón, porque te realmente componías en tu boca todos los sabores que se podían dar. En China, en un mismo plato, puedes tener todas esas capas de complejidad ya construidas. Es una Wow. barbaridad. De hecho, es una de las cosas que me llevo de China, o que mejor dicho, no me llevo, es que no sabría cocinar nada de lo Qué que probaba barbaridad. yo. Porque es que he probado tantas cosas en tantos modos distintos y he visto cocinarlas con tantos ingredientes de un modo tan complejo que no te sabría ahora mismo cocinar ningún plato. Me he traído ingredientes salteados y estoy ahora mismo confundido, la verdad. Además, como persona que le gusta la cocina, que se sabe mover, que sabe analizar, o sea, me parece muy, muy curioso. Pues no sabría, ¿eh? Y, José, una pregunta. ¿Has descubierto algún fermentado que digas, esto yo no lo conocía de antes? ¿Lo has descubierto ahí alguna cosa nueva o no? Quizás más variaciones de cosas que ya conocía, como por ejemplo el Mao Tofu. Todos conocemos a lo mejor, os ha podido hacer un poquito más, digamos, más visible por su olor el Mapo Tofu, que significa pues stinky tofu, el tofu que huele mal, porque al final es un tofu que dejan pudrir de manera, digamos, controlada y que huele muchísimo como a un queso muy curado, pero demasiado fuerte. Es decir,
tú vas en un mercado y yo quería encontrarlo para grabarlo y me dejé llevar por la nariz. O sea, es que se iba intensificando, iba caminando y digo, este olor es que era un poco entre orín y queso muy curado y algo muy, muy, muy fuerte. Y la verdad que es bastante espeluznante de ver por el aspecto que tiene, pero más o menos lo conocía. El Mao Tofu es tofu peludo, sería algo así, que es el que viene recubierto con un moho blanquecino. Y bueno, dado mi punto de friki, casi que me llamaba más la atención el del moho, el Mao Tofu, que el Mapo Tofu, ¿no? Que es el que olía más. Principalmente porque el Mao Tofu no huele a nada. O sea, simplemente es un tofu que se deja inocular por sobre todo Rhizopus, ¿vale? Que es como el que se encuentra, el moho que se encuentra en el tempeh. También tienes mucor, que es otro tipo de moho así filamentoso que crea, pues bueno, todo esos vellos, ¿no? Ese aterciopelado por encima. Le da un toque más intenso al tofu, lo añeja de alguna manera y nada, eso simplemente lo cortan después en daditos y te lo saltean con cualquier tipo de salsa que tengan, porque yo probé un tipo, pero en el puesto de al lado te lo hacían de otra manera, ¿no? Y eso ha sido quizás lo que, conociendo el tofu, bueno, me sorprendí muchísimo y encontrármelo por la calle, pero como, no sé, tú imagínate encontrarte tablones enteros de koji o, no sé, Sí, cosas, sí. es muy heavy, en medio de la calle. Me pareció Se come tal cual. asombroso. Se come Y tal cual con el moho como un yo lo camembert. probé tal cual, pero no realmente lo cocinan, ¿eh? Después lo que hacen es como se repite muchísimo en la cocina china, que es que la base es primero mucho aceite, tirar bastantes especias, más picante o menos picante dependiendo de la región. Hay siempre, por ejemplo, en Chengdu, que es la capital de Sichuan, allí pues se daba también mucho el uso de el azúcar moreno, lo estoy explicando rápido, al final es como un azúcar muy Sí, sí. tostado, una panela, por así decirlo, y eso lo incorporaban muchísimo en las comidas, le daba un toque muy balsámico, muy, muy goloso, muy siroposo. Pues eso, aceites, especias, la parte del azúcar, le metían la salsa de soja o no, y todo eso con luego verduritas picadas y ahí salteaban el tofu. Eso es como muy base en la cocina china, me da cuenta, unos noodles, unas Sí. gyozas, mucho aceite de principio, mucho aceite, las comidas chinas son muy aceitosas. Aceite de Eh, girasol, perdón, por concretar, por saber. pues si te soy sincero, es de esas cosas que creo que ni me he enterado. Tendrán más de un tipo, pero es que ahora mismo es una pregunta que no sabría ni Por por dónde curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. ni idea. Seguramente de semillas, sí, en su Pues claro. mayoría. De Y semillas, sí. has comentado, José, el tema del Mapo Tofu, ¿se llamaba? El stinky tofu es el que huele mal. Y luego el otro, Sí. Mao tofu. Vale. El Stinky Tofu es como, digamos, la versión china del surströmming, por así decirlo. Pues no te voy a dar una respuesta al 100% porque podría mentir, la verdad, sobre todo dándote cuenta de que te he dicho que no he recorrido China entera, pero es muy, muy bestial. Yo creo que el surströmming o el kusaya japonés superan el olor al Mao tofu, al Mapo tofu, perdón, al stinky tofu, lo superan, pero podría ser. O sea, es demasiado, es de verdad una cosa que huele desde bastante lejos, ¿eh? Como parece que se han orinado por la calle y se ha quedado ahí reseco y mezclado con quesos muy potentes y no sé, por ahí va. Me ha recordado a la fruta tailandesa, que también es muy famosa, que huele toda Tailandia a ella, que se llama durian, El que durian. es el durian, que no es un fermentado como tal, pero me ha recordado la historia, tú vas por la calle y va a oler a eso. Pero enseguida pues ves que hay un esto de frutas y digo, pues será para algo parecido. Pues había mucho durian también en China, sobre todo lo ¿Sí? vi mucho en Chengdu, en la No es región de extraña, Sichuan. pero Y para que te hagas una idea, el punzante de ese olor diría que es parecido al del Mapo que, tofu. que te penetra, que llega hasta Sí. aquí y dices, chico, será preciso. Sí, sí, sí. Tú te metes un durian en el avión, yo creo que no dejaban, estaba prohibido llevárselos. No, está prohibido, sí, Estaba verdad. prohibido por eso, Y porque es horrible. el surströmming también está prohibido meterlo en un Sí, avión. sí, Sí, es sí, verdad. sí. Está prohibido, pero casi por ley, porque como te explotes a esas alturas, vamos, estás muerto. O sea, ahí no hay forma de salir. Qué barbaridad, qué chulo, qué chulo. Vale, has comentado el fermentado que más te sorprendió, o que la experiencia así más sorprendente, y un top 3 de fermentados a nivel paladar,
a nivel, ¿sabes? Pues que me variativo. sorprendiese, pero top, casi que algo que no es muy conocido ya para nosotros, ¿no? El tema de los pickles, ¿no? Los lactofermentados. Eso lo dice mucho en el vídeo. Eso es increíble cómo te lo ponen ahí como aderezo, como esa cultura coreana que estamos acostumbrados a ver de que siempre te ponen kimchi en cualquier comida, porque es un poco lo que te limpia la boca, lo que te da, te permite salivear para seguir comiendo. Sí. Pues en China me lo encontré muchísimo, el compaginar con varios pickles y de nuevo otra vez en la región de Sichuan, en Chengdu, fue asombroso porque el toque picante que le ponen es súper medido, súper sutil. Y cualquier tipo de fermento, mucho rábano, también algo de col, pero no había un tipo de pickle. Siempre lo que hemos comido era como muy diverso. Y me gustaba mucho la intensidad súper umami que tenía, es decir, que te recordaba un poco a kimchi, porque sí que le metían una parte muy umami, pero luego compaginado con la parte ácida y picante. ¿Sabes? El Bueno, picante es que ahí me sorprendía muchísimo. Ojo, Sichuan no es la región más picante de China, ¿eh? De hecho, el picante de Sichuan se denomina en chino mala, que es como el picante que te viene de la pimienta de Sichuan, que es un picante eléctrico. Eso que te adormece la lengua. Pero sí, es muy no es un característica esa picante de pimienta, ¿eh? chile. Ojo, que en Sichuan había una variedad de chiles también mortales, pero no es la región más picante de China en ese sentido. Así que sí, por responder me quedo con los píperes. Perdón. ¿Cómo podría.? No, estaba yo pensando en voz alta. ¿Cómo podríamos hacerle llegar a la gente esa diferencia de pickle que tenía acostumbrada a lo que tú has podido llegar a probar? ¿Habría algo, no sé, me imagino igual, tú que eres de la zona también mediterránea, algo en la dieta o del territorio que digas, este sabor o mismamente el equilibrio Chiang Wei lo podríamos también equiparar, entre muchas comillas, con algún plato que podamos también trabajar desde aquí? Yo creo que sí, ¿eh? Hay muchas aceitunas que cumplen ese mismo estándar, ¿eh? Esas aceitunas que al final desarrollan un buen umami, que las aceitunas como se tienen que hacer, bien Sí, 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 lactofermentadas, sí. durante muchos meses, al final tanto la aceituna como el ajo van a desarrollar un umami con todo ese especiado. Yo creo que lo compararía con este tipo de elaborado. Y que al final tú tienes un poco de todo, tiene una parte dulce, una parte grasienta, salada, ácida y el umami. Como que es Xian Wei. Xian es un poco, si pones Xian solo en chino, me decían que Sí. significaba fresco, pero Xian Wei, que Wei es sabor, el sabor Xian es como equilibrio, ¿sí? Y un equilibrio que viene de las proteínas, de ahí que su símbolo esté compuesto por pez y cordero. Entonces, eso porque antes al final me lo preguntaste y no lo he explicado. El Xian Wei, para diferenciarlo del umami, es umami, se puede traducir a umami, pero está muy categorizado al hecho de que un plato en general, en su complejidad, tenga todas las aristas de todos los sabores, esté equilibrado. En este caso, los pickles lo tienen y hay creo que muchas aceitunas, por mirar aquí en nuestra tierra, que creo que podrían llegar a tener ese cierto equilibrio. Ahora mismo te iba a poner un ejemplo que me iban a matar, que es, por ejemplo, la aceituna chupadedo de un supermercado muy conocido, Pero se ¿vale? entiende. Porque Es tiene matada, pero glutamato se entiende el monosódico por ejemplo. un Claro. tubo y esas aceitunas creo que son adictivas. Pues imagínate hacer eso, pero sin meter el glutamato monosódico, hacerlo de manera natural y Pero que es totalmente posible, simplemente menos estandarizable, pero totalmente posible. O sea que por ahí más o menos. me ha encantado el ejemplo. Yo creo que se entiende muy bien con el mundo de aceituna. Pero quiero ir un poco más allá. Ya sabes que voy dándole a la cabeza. Y en platos, porque has hablado de que has probado platos en China que contienen ese Chiang Wei que no sabrías replicar, ¿no? Esto es un punto. Ahora, si nos venimos a la cocina, en la cocina española, tú podrías decir, yo qué sé, pues este cocido podemos conseguir ese Chiang Wei, en arroz, ¿Hay alguna fórmula que nosotros trabajemos que digas esto se parece, esto hace o podría llegar a ser o incluso considerarse? Es muy buena pregunta, ¿eh?
A ver, la respuesta ya por acabar rápido es que yo creo que sí, porque al final uno con conocimiento y un poco de técnica lo puede hacer todo, ¿eh? Y yo creo que en un caldo de cocido, en un puchero andaluz mismo, ya metiendo 2 matices más podría llegar a cierto Xiang Wei. Pero es que es lo que pasa en China, que aunque tú puedas comer como muchas cosas diferentes, también es verdad que muchas veces por el tema de que no cocinan en casa, que van al street food, pues van a comer 1 o 2 platos. Entonces esos 2 platos tienen ya intrínsecamente el xiang wei, tienen el equilibrio. Nosotros muchas veces somos de comer primero y segundo. Entonces un puchero puede tener el umami, el salado, y puede tener algo fresco porque le pongas hierbabuena, por ejemplo, dentro tienes fresco, pero después lo vas a complementar con la segunda parte más grasa, más melosa, más tal, y con la última parte que es el postre, en lo que a lo mejor te tomas algo más ácido. Y tienes el xiang wei en el menú. En Vale, China está vale, muchas vale. veces muy concentrado en el plato en sí. Entonces, la respuesta es sí, porque podemos coger muchos platos, pues estoy pensando mismo en ese caldo, en ese cocido, y meterle pues mucho más cítrico, tanto en pieles como en zumo, meterle esa parte mucho más golosa, dulce. Creo que muchas veces nosotros, dulce va en el postre. Nosotros el meter dulce en nuestra cocina no está tan presente. Vale que hoy en día esté de moda meterle Pedro Jiménez en una carrillera, que es muy dulce, o meterle pasas, o meterle higos, o meterle contrastes dulces. Yo no digo que no se Ya, haga, las pero se ve más como una ciruelas. innovación que como cultura y tradición, ¿no? Por lo Sí, tanto, la respuesta es sí. Podemos coger cualquier plato y simplemente añadirle esas capas de ácido dulce que nos esté faltando, porque nosotros tenemos mucho umami y mucho salado también. Claro, yo justo iba a preguntar por eso, que al final el xiang wei es como, está concentrado en el alimento que te estás comiendo en el momento, ¿no? Pero claro, tú también el xiang wei lo podrías conseguir con la combinación de platos que tú te comes en una comida, valga la redundancia. Pero claro, creo que en China está más enfocado a, vale, pues me como este plato de cierta complejidad con estos ingredientes y esto en conjunto me está produciendo el xiang wei. Pero claro, luego también, que justo la respondió tú ya, pero lo iba a extrapolar a, vale, ¿puedo conseguir el xiang wei a lo largo de una comida? Pero claro, con esta misma pregunta me surge otra duda, que es, si yo me como un plato, cuando me como el segundo, estoy matando prácticamente el sabor del primer plato. Y cuando me como el postre, mato el segundo. O sea, mato el sabor del segundo. Es como que va no acabas por. de conseguir nunca ese xiang wei, ¿no? Aunque en conjunto puedan darte esa complejidad de ese sabor, de todo de equilibrio que decías. Claro, creo que lo que proponía Álvaro de, vale, podemos hacer un cocido que sea xiang wei, creo que es más completo porque es, vale, modificamos una comida que es un plato principal y todo eso forma un equilibrio, ¿no? Va por ahí, por esa línea. Que después al final, si lo piensas, no hay nada ni mejor ni peor en tener el xiang wei todo en un No, plato o en un menú no, 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 completo. que no se malinterprete. Siempre, No, no. al final el equilibrio tú lo puedes buscar de muchas formas y sabemos que hay muchísimos menús de degustación en muchos restaurantes en los que ellos buscan una montaña rusa y te van a dar algo muy umami para que salives al principio, segundo te van a dar algo fresco para que limpies, después vas a entrar a algo muy goloso, muy paposo y después como vas a quedar empalagado te va a dar otro muy fresco y tú vas teniendo esa montaña rusa y vas teniendo unas sensaciones. La cosa de Justo. China que yo me quiero es que es todo goloso, es todo que comes por gula, ¿sabes? Y después habrá secciones, claro que había bocaditos que podían ser más insulsos o no, pero en general todo lo que te llevabas a la boca era impresionante. Me dieron un postrecito, hojaldrado, vale, postrecito por ponerle un nombre, porque ellos me lo dieron en mitad de un tour de street food que hice, y estaba hecho con grasa de cerdo, con bacon dentro, con dátiles, o sea, era dulce salado umami, dulce salado umami, dulce salado umami, graso. ¿Cómo Mm, no te va a gustar eso? O sea, eso era un bocado impresionante. Yo, ya. evidentemente, es que yo le preguntaba y me decía los ingredientes y digo, es que esto, ¿cómo voy a entender cómo hacer yo esto? Si es que es la pregunta número 5000 que hago en este viaje y me estás desmontando la cabeza con los ingredientes que me estás diciendo que lleva. Entonces, ya te digo, al final sí que podría haber bocados que no estuviesen tanto en ese equilibrio, pero en general era todo muy goloso y eso, pues, la verdad, como turista, te encanta, es que estás deseando otra vez volver a salir a la calle del hotel y volver a comer algo nuevo. Claro, es que China, como parte cultural de alimentación, es que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Es como
salir totalmente de tu zona de confort en cuanto a ver productos en los supermercados o sabores nuevos o en la calle cosas que no te imaginarías nunca, ¿no? Y creo que es un país muy rico, o sea, hablando de alimentación, ¿no? Y te iba a hacer una pregunta ahora, José, que es, vale, tú has estado allí, pero por ejemplo, para nosotros que somos también frikis de la fermentación o cualquier persona que esté viendo o escuchando, ¿qué recomendarías que tiene que ir a probar a China en plan, para que vaya a tiro fijo a nivel, bueno, aunque sea de alimentación, pero a nivel de fermentación, vale, pues me gustaría que probaras esto porque realmente es algo que es típico de allí y hay que probarlo? Es que no me comprometo a decir ninguno específico. Es que te digo, Ya, mira, que hay tours de microcerveceros en China que hacen unas cervezas espectaculares. En la parte más desértica de China hacen unos vinos espectaculares que yo coincidí en una vinoteca en la que el tío me decía que el vino que más le gustaba era un Vega Sicilia y un Rioja. Me entró la risa. Pero bueno, tenían vinos chinos que a mí me sorprendieron muchísimo. Toda la parte del tofu, todas las variedades que tiene, que os he dicho, tanto en fresco como más añejado, menos añejado, conservados, metidos en aceite, que toda esa variedad hay que probarla. Las salsas de soja y los vinagres que sacan de ellos, creo que son algo majestuoso. Pero luego ponte a sacar todas esas cosas que no le pongo nombre de un fermento específico, pero con los que crean condimento, como la salsa XO, por ejemplo. Eso estaba, que es una mezcla de vieira seca con jamón seco, con gambas secas, hay un aceite todo mezclado como una especie de mojo, por así decirlo, como un mojo picón porque tiene esa textura un poco así aceitosa pero con grumo. Eso es brutal y joder, es que si no os paso para que pongáis a la gente que esté viendo el vídeo, os paso una foto de el set de condimentos en el desayuno de un hotel random en Shanghái. Ni mejor ni peor el hotel, ¿eh? O sea, es que yo hice ahí una foto y un vídeo porque si no había perfectamente 40 cuencos así, con condimentos, cada uno con su letrero, imposible, o sea, es que qué barbaridad. Entonces, Sí, ¿no? no pediría como prefermentos específicos porque realmente cualquier tipo de fermento, lactofermentación, fermentación acética, fermentación alcohólica y todo relativo a MOS, en China van a tener una variedad extensísima. O sea, de todo. Ya que todo. vas y te puedes encontrar cualquier puesto y en cualquier sitio van a tener algo que te va a explotar la cabeza, no hace falta que vayas concentrado, Brutal. focus en algo, ¿no? Brutal. Directamente te lo van a poner hasta en el mismo hotel de desayuno Aconsejo a todo el mundo, venga, me llamo en algo, aconsejo a todo el venga, mundo probar las bebidas de arroces fermentados. Te pueden recordar a un amazake, a un sake. Vamos a poner más amazake, que no es tan alcohólico, ¿no? Y muchas veces hasta en el desayuno, que eso por ejemplo a mi novia le encantaba el desayuno, era un bol con ese agüita insulsa con granos de arroz sobrecocinados por ahí sobrenadando, que en realidad lo que había hecho era fermentar. Tenía un poquito de alcohol, es decir, estaba desayunando una bebida que era láctica pero levemente alcohólica, dulce por la acción enzimática que había ahí, y ahora con unos bolitas, como unos pequeños mochis rellenos de pasta de sésamo negro dulce. Y eso te lo tomabas ahí como en sopa y luego te estallaba en la boca el mini mochi este. Que ve, hago siempre referencia a cosas japonesas porque no sé ni los nombres, que es muy complicado. De hecho, en el vídeo se lo enseño y imposible de pronunciar. El caso, eso, con esa bebidita de arroz, hacen muchas variaciones, hasta una especie como de batidos mezclados con fruta seca, le metían también un tofu de por medio. Claro, tú lo ves a nivel visivo, es un batiburrillo, un gazpacho de cosas, pero están increíbles. Todas esas bebidas a base de arroz fermentado, que es como el paso anterior al sake, por así decirlo, son brutales. O sea, increíble, me encantaron. Claro, La verdad que sí. es como si cogieras el mosto de la uva al principio de la fermentación, que es como todavía dulce pero tiene un poquito de alcohol. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Muy goloso, tiene muy poquito alcohol, con lo cual no te va ni siquiera a dar. Pero claro, que eso sí que es vida, eso sí que es lo que te estás tomando, es un cóctel de microorganismos buenísimo. Que eso es otra, ¿eh? Aprensión en el estómago, o sea, perdón, digamos, daño en el estómago en todo el viaje por mucha variedad de elementos, por mucha cantidad de picante, ya. nunca en todo el viaje. O sea, No, nada en todo el viaje, ni yo ni la familia, y hemos comido cualquier cosa, ¿eh? Que no hemos tenido problema en probar en cualquier sitio. Buenísimo, la verdad que,
Joder, es Oye, que por eso también me entusiasma, porque te ves que es una comida que te sienta bien. eso quita miedos, creo, también a la hora de visitar y hacer turismo. Es que facilita mucho a la Total. gente. Total. Yo iba a hacer Hay otra que... pregunta. Dale. Iba a hacer otra pregunta ahora, que es en el vídeo de China, que no sé hasta qué punto tiene que ver esto con los fermentados, por cierto, pero bueno, nos parece interesante, y ahora yo antes lo hemos comentado antes de previo del podcast también, es el tema del origen del ramen, tío, que lo cuentas en el vídeo y nos parece interesante. Te dejo a tu libre elección que cuentes cómo que es el origen del ramen, pero nos ha parecido top. Eso mola, ¿eh? Eso me lo contó mi cuñada allí y fue pues viendo un poco un símbolo. Me contaba que incluso hasta en otras culturas asiáticas, la gran mayoría de símbolos que siguen usando son los chinos. Tienen sus símbolos propios, pero siguen incluyendo en su repertorio del vocabulario muchos símbolos puramente chinos, ¿no? Y uno de esos símbolos es el de lamian, que viene a significar pues fideos estirados, básicamente. Y bueno, de ahí se origina el ramen que conocemos hoy en día, que lleva unos 100, 150 años en Japón. Empezó a entrar en Japón por un Chinatown, si no me equivoco, de Tokio, creo que lo digo en el vídeo, no me acuerdo ahora mismo. Por un Chinatown empieza a entrar la cocina chino-japonesa y se empieza a popularizar, y hasta el día de hoy, que como no, todos los japoneses que lo hacen todo muy desde el marketing, todo muy bien, muy pulcro, la pulcridad, la finura del japonés es incomparable, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, el chino es un poco, más dicho, un poco guarrete, un poco a prisa, un poco desastroso, un poco desordenado. La verdad, esa pulcritud, ese orden en las filas, en el moverse por la calle, en hacer una cola para entrar en el metro de Japón, eso no lo hay en China. En China, si te pegan un codazo y se tienen que colar, se cuela. Entonces, el ramen es de esos ejemplos de que entra en Japón y evidentemente que es una perfección impresionante, pero en China no te comes ese tipo de ramen, de lamián, te comes 50, 100. En toda China hay unos noodles estirados que te los tiran como veis que hacen así y tal, y que vas tirando los hilos a hilo y doblando y tal, o lo mismo cogía un mendrugón así de masa y cogía el cuchillo y hacía iban saliendo laminitas de fideos que eran como estirados como si fuese una papardela italiana, y al caldo, y así mil tipos dependiendo del corte, de cómo te lo hacían, pero al momento. O sea, y ya te digo, la variedad era impresionante, fríos, calientes, secos, con caldo, sin caldo, o sea, brutal. Y se origina evidentemente pues de ahí, porque es que estamos hablando de un país que es el centro de toda Asia, enorme, y en el que ha habido muchísimas guerras de entradas, de salidas, muchísimos viajes para adentro y para afuera, y que al final ha influenciado, porque la gente se lleva lo mejor de los sitios, como nuestra propia cultura, que se construye con muchísimos ingredientes indios, asiáticos y latinoamericanos. Total. Y sin ellos no tendríamos la cocina que tenemos. Pues allí lo mismo, al final se la han llevado a muchos sitios. Lo que pasa que ellos, a nivel de marketing, como son tan suyos, como se exponen tan poco al exterior, pues lo conocemos menos. Y los japoneses sí que han decidido darle más bolo. Pero lo mismo con la gyoza, que son gyotzu en China, como son los bao, que son baotzu, o tienes los shalom bao, que son los dim sum, estos rellenos de caldo por dentro, y así te pones a mirar, y te encuentras casi todos los ejemplos que te encuentras en otras culturas de países de Asia que realmente han tenido su cuna en China. El pho vietnamita. Pho vietnamita también podemos interpretarlo como un ramen. ¿No sabéis lo que es el pho? Pues también un bol de fideo, ¿vale? Con mucha lima, su toque picante, su carnecita también de por medio. No me acuerdo cuáles eran las hierbas, si era mucho cilantro, perdón. En fin, un pho vietnamita, pero un pho no deja de ser también una especie de ramen. O al final, un poco se origina desde ahí. De hecho, estuve investigando y es que ramen viene de ramen. O sea, al final era un poco por cómo fonéticamente se pronuncian las cosas en China y cómo se pronuncian en Japón. Y de lamen a ramen, ¿vale? Por cómo se pronuncia la letra, el símbolo con el que se representa. Porque yo creía que ramen venía de reimen, pero el reimen es fideos fríos. Entonces, no viene de ahí. Viene de lamian, de lamian, que por pronunciación en Japón pasa a ramen, ¿vale? Simplemente por temas sonidos. Sí, eso en el vídeo sale muy bien explicado, la verdad, y se entiende, creo que.
a primera. Ahí tiro de mi cuñado un poco, hice mi investigación, pero tiro de... Porque si no, es que eran muchos términos, muchos conceptos y, joder, es más difícil de retener. Los tips. A nivel, José, de fermentaciones, ahora que hemos hecho ya un podcast sobre Japón y China, que creo que son dos países increíbles a nivel de fermentaciones, ¿tú con cuál te quedas? Ya no a nivel de me ha gustado más este país, ni no, sino a nivel de fermentaciones, ¿cuál crees que utilizan mejor esas fermentaciones o tiene más bolo en usar fermentaciones? Porque Es que claro, una buena en pregunta. Japón, o sea, perdón por cortaros, pero en Japón vemos que está muy extendido y conocemos mucho el tema del koji, el soyu, no sé, todos los fermentados que hay en Japón, pero creo que China puede llegar a ser el origen de muchos fermentados japoneses que no están tan conocidos. Corrígeme si me equivoco, José, o comenta lo que quieras, pero puede ser que China también sea como el origen ya no de muchas cosas de alimentaciones japonesas, sino de muchas fermentaciones. O sea, totalmente. Vamos a empezar por el propio koji. El koji que lo mencionamos también con un nombre japonés, nace en China. Pero vamos, eso sí que lo sabía. Yo desde siempre que di clases de hacer koji, que yo aprendí de una japonesa, esa chica japonesa en su propio libro relata, ¿no? Que viene de China, ¿no? Y que fueron los chinos los que empezaron un poco, según la gestión del arroz, a ver ese moho y un poco a domesticarlo y a usarlo bajo su interés. De hecho, es que te encuentras muchas preparaciones en las que se utilizan ya no solo mukor o rhizopus como mojo, como te he comentado en el tofu, sino aspergillus como tal, el koji, ¿no? Para digerir arroz, para digerir soja y hacer pues esa salsa de soja que conocemos hoy en día, esa especie de mazake, ese sake, etcétera, ¿no? Ese vino de arroz, etcétera. Entonces, por supuesto que muchísimos fermentos se originan en China. No me voy a poner ahora a puntualizar también que si el pickle sí, que si el pickle no, porque también te podría mentir, no me he detallado tanto a nivel histórico ni antropológico, pero sí que soy consciente que la parte que a mí más me apasiona de gestión de mohos, gran mayoría de lo que te encuentras hoy en Japón se originó en China. Pero, o sea, de eso sí que hay documentación y son los propios japoneses también a reconocerlo, que eso es otra cosa que me da cuenta, que como que nos han vendido también mucho de que hay mucho odio entre chinos, japoneses, coreanos y tal. Esto es como todo en el mundo, hay personas y personas, son muchísimos, y en el mundo gastronómico, como valoramos hoy el mundo fermentativo, como valoramos mucho la contaminación entre culturas, yo todo el mundo con el que me he codeado, todo el mundo se lleva bien y ya sabe apreciar uno del otro. Y diciendo esto, creo que el japonés como que ha llegado al punto de excelencia. El japonés es súper metódico, es que el japonés se muere hasta llegar a ese punto perfecto, se muere literalmente. Y como comentamos creo que en el otro podcast que hicimos, que fui a visitar una fábrica de koji y decían que tenían solo 200 años, solo, que no es suficiente para un japonés para llegar a la perfección, 200 años, ¿sabes? Yeah. Pues ellos, los japoneses, repito, para mí llegan a un punto que es increíble. Y por lo tanto después pues es normal que lleguen a más partes del mundo porque también como perfeccionan la técnica y te la estandarizan, tú eres capaz de aprenderla, la transmiten mejor. Están ellos produciendo esporas de los mohos y no los chinos. Pero en los chinos, lo vasto de la diversidad y la variedad que te encuentras, creo que al final te revienta mucho más la cabeza. Creo que hay que explorarlo mucho más, que hay que estudiarlo mucho más para poder entenderlo y poder tú replicarlo, pero me quedo con cómo lo usan los chinos. No Sobre con todo cómo lo usan los chinos. porque estandarizar hay cosas que no se puede. Entonces, pues China se ha quedado con lo que le valía, pero sin ningún tipo de aprensión a tener que estandarizarlo, y Japón ha estandarizado lo que ha pensado que podía. Entonces, todo lo no estandarizable ahora mismo pues es una bomba que ellos tienen ahí, que no tampoco tienen deseo de compartirlo, como bien dices, sino que lo disfrutan y ya está. Y si quieres disfrutarlo, pues vas, lo cual me parece que de un gran te tienes valor. que fijar un poco en el TikTok. TikTok es de un tío chino, pero tú no puedes usar TikTok en China, no nuestro TikTok. Tú puedes usar el TikTok chino. Entonces es como que, ¿cómo puede ser que hay una red social que se haya creado en China por un chino, pero que también en China está como vetada? Es como que ellos no tienen la necesidad de exponerse tanto al mundo
porque entre ellos tienen su propio comercio, por así decirlo. Es que son muchísimos ya allí. Es que no, entre ellos ya viven y conviven. Entonces, es que China, en chino, es Zhongguo, que significa país del centro. O sea, nosotros muchas veces tenemos la sensación de que el chino es el que se viene aquí a abrir un ultramarino o a abrir un restaurante chino que después la cocina no ni se acerca a la China, pero un chino en China se cree el centro del mundo. O sea, la mayoría con los que he hablado, el tío de la vinoteca que me dijo que su vino preferido era un Vega Sicilia y un Rioja, me lo estaba diciendo, me estaba traduciendo mi cuñado y 5 segundos después le fui a hablar del Vega Sicilia para hablar de la bodega que tienen en Hungría, la Oremus, que es de donde hacen el vino Tokai, con que se pudre la uva, que a mí me flipa ese vino, nada más que por concepto. Y le estoy diciendo Vega Sicilia, así, en occidental, Vega Sicilia, y señalando la etiqueta, y decía, ¿qué? El tío ya tenía una palabra para Vega Sicilia y para Rioja. Y Coca-Cola no es Coca-Cola, es otra palabra. Y para ellos es como que tienen todo muy hecho a lo suyo. Qué fuerte. Y el ejemplo yo creo que más claro es un Vega Sicilia. ¿Habrá algo más específico en China que un Vega Sicilia? Y le has cambiado el nombre, le has creado ya tu nombre. Entonces, eso para los chinos hay que tenerlo muy en cuenta, de que ellos al final no necesitan ni siquiera mucho tampoco exponerse más allá del mundo, porque entre ellos ya lo tienen todo, ¿eh? Y voy a poner otra diferencia más clara, que como al final esto va de fermentado, y sí que es verdad que os doy pocos ejemplos porque yo mismo estoy abrumado de la gran variedad que hay, ¿no? Sí. Pero lo que sí que me queda muy, muy claro de diferencia de China con respecto a otros países es que en su origen, hay que buscar los fermentos siempre hay que mirarlo un poco desde el origen, no desde hoy en día, ¿eh? En su origen, ellos, para la gran, digamos, gran cantidad de seres humanos que viven en esa porción de tierra, en ese momento, la gran variedad de alimentos que tenían y que tienen, hoy lo que pasa es que como son tantos, pues a lo mejor no llega a todo el mundo, ¿vale? Aunque en China no hay pobreza, ya también te digo, en China habrá quien coma mejor o peor, pero allí todo el mundo come, ya también te digo. El caso es que con toda esa gran diversidad de materias primas que tienen, yo me he dado cuenta que el chino fermenta por reutilizar el 100% de lo que tiene, por aprovechar el 100% de lo que tiene. Por hormiguitas, ¿eh? Exacto, pero no por conservar. De ahí que haya muchos fermentos de los que te he hablado que directamente no tienen ni por qué ser una conserva. Esos tofus no tienen por qué necesariamente durar más tiempo. Y si se hace una preparación tan estrafalaria, que huela tan mal y que se vea tan visivamente, es porque un chino ha probado de todo. Porque el chino ha probado, ha salido, y si es comestible y no se ha muerto nadie, es vendible. Porque son muchísimos y porque tienen materias primas todo el año, porque tienen una gran diversidad de climas durante todo el año con el que poder abastecer. Entonces, en su origen, yo me he dado cuenta y he estudiado y he escuchado a otras personas chinas, chefs, que es verdad, que es que el chino conserva por aprovechamiento, por utilizar el 100% de los recursos que tienen, que lo valoran mucho. En el resto del planeta, incluyendo Japón, muchas de las veces que se fermenta es para conservar. Y eso también se construye igual en nuestra cultura. Fermentamos para conservar, para que nos dure más tiempo. El chino lo hace casi porque juega, ¿sabes? Con ello. Y por eso de ahí que sea tan vasta esa diversidad. Qué barbaridad. Pues Estoy un poco abrumado también con tanta... Pero me encanta, ¿eh? Tanta info. yo iba a hacer una pregunta y por enfocar un poco hacia el final del podcast, José, te contamos una novedad de cuando tú estuviste, creo que no te íbamos a hacer esta pregunta. Ahora todos los invitados al final del podcast les hacemos una pregunta, es que nos cuenten la cosa más random, más graciosa o extraña que les ha pasado en su nicho. Pero bueno, puedes contarnos la de tu nicho o de tu viaje a China, o Japón incluso, lo que se te ocurra que nos quieras contar. ¿Tienes alguna anécdota que contarnos así para cerrar el podcast? Todavía la he comentado antes de invitarlo para que se la pensara. Pero no, sí, sí, pero no, ahora mismo no te... A ver, seguramente muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, esconder arcadas, porque yo soy una persona que me considero que puedo comer casi de todo, por lo menos no tengo aprensión para probar nada, pero otra cosa es que cuando entre en mi boca, mi cuerpo quiera expulsarlo.
Yo no, y por educación lo paso muy mal, pero sí que he tenido que girarme o me ha salido un arcán en una servilleta y bueno, es algo bastante mal educado, ¿no? Que una persona te esté compartiendo algo, un alimento y que tu cuerpo quiera expulsarlo, pero yo eso no tengo, ya llega un punto es que no tengo culpa. Es que yo no sé lo que ellos pensarían si se mete un trozo de cabral en la boca. A mí me flipa. A mí me flipa un cabrale, pero es que a lo mejor ellos nada más verlo dicen, bueno, por educación lo pruebo, se lo meten en la boca y dices, ¿esto qué es? O sea, es que nunca se sabe. Entonces, no te digo ninguno en específico, pero me ha pasado tanto en Japón como en China. Con familia o con amigos, de que me ha salido un arcada que se me ponen los ojos colorados, llorosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo rápido ahí en la servilleta. Eso sí ha sido Bueno, Ha al sido final brutal, ¿eh? este mundo también es lo que tiene, ¿no? Yo, o sea, relacionado con esto, a mí me flipa el hecho de que, por ejemplo, comamos cosas, por ejemplo, como el koji, que al final es muy filamentoso, que comamos cosas como esas, ¿no? Cosas que te pueden llegar a dar asco, repelús, cosas que tú lo ves en un plato y dices, ni vamos, ni loco me comió esto, pero se comen. Pero bueno, la verdad que es divertido, ¿no? Que te haya pasado esto. No, no, Bueno, ¿y sí. por qué? Y aparte ya te digo, que siempre la gente va como con una estima de, buah, José, que las cosas raras que hace, come de todo. Y yo como de todo, pero bueno, que coma de todo no quiere decir que me tenga que encantar todo. Y ha habido ciertas cosas que en mi boca no sé, en China se llama mucho la tripa, se llama mucho eso, las patas de gallo, las crestas de gallo, cualquier parte, conejo, el conejo se cocina entero. Y está la carne desmenuzada impresionante, porque bueno, ni que yo no haya comido conejo guisado de mi abuela. O sea, eso también es una cosa creo que también de nosotros. Pero allí, tal y como lo ves, la rata al descubierto, girando la barbacoa, todo lleno de chile y hasta la cabeza, y te hacen el tutorial, parte la cabeza, cógete la lengua, ahora abre las cuencas de los ojos, después saca el cerebro. Llega a puntos en los que yo pues también puedo decir que no. Y ya está, Claro, ¿no? Claro, claro. Eh, es Total, que total. al final también la gastronomía muchas veces, claro, pensamos en el hecho de que te dé asco el sabor, pero influye mucho la psicología de lo que tú estás viendo, oliendo o incluso oyendo, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando probé el Totalmente. surströmming en Suecia, lo probamos 3 amigos, yo, por supuesto, vomitando al lado, otro colega también vomitando y otro colega dijo, bueno, pues es salado y ya está, y tiene una textura diferente, pero claro, lo que yo estaba leyendo, por desgracia, me tocó a mí abrir la lata. Hicimos un sorteo y me tocó a mí abrir la lata. Entonces, claro, los aromas que te llegan en los sabores son tan potentes que está todo conectado. Entonces, quieras que no, eso te está dando asco probarlo. Entonces, automáticamente, pues vomitas. Esto es Totalmente. lo que tiene. Claro, y Totalmente. también depende de lo que estés acostumbrado en tu Claro. día a día. El otro día fui a una bodega aquí por la Comunidad Valenciana y nos contaban que también nosotros hemos sido mucho de un vino peleón. Hemos sido de vino peleones y nos hemos tenido que tomar el vino como iba. Y de ahí salió la sangría. Se tuvo que, para poder hacerla beber, pues en ese momento pues sería lo que habría y si te podías tomar el vino peleón, pues para adelante. Pues esto un poco igual. Si tú estás acostumbrado o más o menos lo has percibido en tu vida, pues bien, pero como venga de nuevas, cuidado. Bueno, y Yo esto ni idea. también lo dijimos en su día con el queso Cabrales que decía antes José, que claro, el queso Cabrales, ¿en qué momento alguien se planteó comer algo? Pues esto sería en época de hambre, o sea, no te lo puedes plantear en otro momento. Vamos, pienso Totalmente. yo. Es así. Y al final, de toda la fermentación, lo bonito es que hay mucho azar, ¿no? Hay mucho ensayo y error y que ha tenido que morir gente en el camino en ese ensayo y error para poder también aprender y entender qué es lo que sí y qué es lo que no. Y luego ahora mismo hoy en día con los conocimientos de la ciencia, pues bueno, entendemos muchos procesos y sabemos realmente lo que sí. Pero eso no quita que lo que culturalmente nuestro cerebro dice que sí, porque nos han criado así desde pequeños y los tenemos hasta en la estantería de un supermercado, no quiere decir que cuando vayas a otro país sea siempre sí. Es que tu cerebro te lo está completamente rechazando, ¿no? Y bueno, y ya no solo hablando de fermentado, otro momento top fue probar los picantes en un mercado. Está allí con un tío simpaticísimo y venga a probar chile. Venga, la pimienta de Sichuan, increíble, porque eso es otra, la pimienta de Sichuan, ¿Qué que te yo creía que parece era la la... pimienta Sichuan? no tiene nada, o sea, yo tenía pimienta de Sichuan en casa ya, que es negra, así abierta, como las pepitas abiertas, pero luego vas para allá y negra no había ninguna, con lo cual entiendo que la pimienta negra que tenemos aquí es oxidada. La pimienta que a mí me han vendido es verde, te la voy a enseñar.
Que la demás ¿Sí? la tengo aquí. Yo es que trabajo Vale. con ella y es muy aromática y es muy Súper, característica. súper. Y ahora había dos. Tenían la rosa y la verde. ¿Sabes? Que las negras no había. Rosa y verde. Qué barbaridad. Una, Pues una mucho más herbácea y otra muchísimo más floral. Y luego una en la boca y te entumece la lengua. Y esto lo había en todas las comidas de manera muy sutil que te daba una electricidad, una calidez. A mí esto me flipó. Es que la acabo de abrir y es increíble. Súper Wow, cítrica, es súper... el Es brutal. análisis de la propia. Pues esto fuimos a un mercado que nos costó, que todo esto me costó, creo que fueron 50 céntimos menos, una cada uno. Y me dieron a probar chile y claro, eso ya era como el octavo día del viaje, ya teníamos toda la familia un poco hecho el paladar al picante, porque por poco que pida, las cosas están picantes y bueno, se te va haciendo la boca y lo sabéis porque si os gusta o os mola el picante, sabéis que siempre el nivel se va incrementando. Pero en ese momento yo puse la mano, el tío poniendo así en la mano el chile y le metí un lametón. Estábamos también en conversación, estaba grabando, tal, y me destrozó la otra mitad del food tour. De hecho, después venía el conejo, menos mal, me salvó el dulcito que os comentaba antes que Me reventó llevaba el como futuro, bacon, Ah, pero ese me mató, pero que la gente, el tío me miraba y yo, una vergüenza, porque claro, estaba intentando mantener la compostura, estábamos en la entrevista, la cámara, y yo flipando un Y esa es mi picante que me anécdota. había dado. Claro. Y luego Esa dice fue que la no tiene anécdota, nada José. para contar, ¿eh? Luego dice que no tiene nada para contar. Esa No, buena claro, es anécdota. que me te voy acordando. Me reventó fue el un día futuro muy a primer intenso. lametón. Claro, no, fue muy intenso y entonces no me puedo acordar de todo. Y luego me acuerdo que eso me parece curioso, que lo que nos dio era un terrón de azúcar. Tenía azúcar en rocas, metida en una bolsa, pero en rocas como si fuesen cristales. Y nos dio una roca cada uno y la verdad que dice, eso chupándolo tal, se te quita el picante. Y funcionó, porque yo sabía siempre lo de, pues, funciona muy bien la leche, ¿no? Funciona muy bien el lúpulo. El lúpulo, Sí. una IPA funciona muy bien para quitar picante, tal, Totalmente. pero no sabía del azúcar como tal. Y oye, funcionó guay. Sí. Sí lo tendrán controlado eso. Oye, tengo una cosa que la saqué del vídeo, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, y ya un poco para encaminar el final del vídeo, para toda persona aficionada a la gastronomía china, fermentados, que nos esté escuchando, hay una parte muy curiosa que en ningún momento del vídeo ni se ha planteado ni se ha comentado el hecho de que en algún momento en China probases agridulce o un pollo con almendras. Sí, es verdad, el pollo con almendras yo eso no lo he visto en ningún lado. Un agridulce, mira, hubo un cerdo que se le acercó muchísimo, mucho más picante, y que mi cuñado me dijo, para explicarme rápido, es como un agridulce, pero no, o sea, las cosas que estamos acostumbrados a ver en el Sota, Caballo y Rey de los menús aquí, Sí. no existen, lo han hecho un poco para que se acomode al paladar occidental, y sí que pueden tener muchos platos, alguna raíz china, pero de una región que está por debajo de Shanghái, que tal no te voy a decir nombre para no mentir, porque es que los nombres los retengo fatal de ese tipo de nombres, pero debajo de Shanghái tienes una región ahí que es de donde viene el 90% de los chinos que vienen a Europa. Es decir, ahí hay un sitio, de hecho una ciudad, que vi el otro día un youtuber, en el que en esa propia ciudad hablan mucho español, por la cantidad de idas y venidas que llevan a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, en España, ¿vale? Y ahí esa cocina se considera también de la menos picante de China, mejor dicho, no picante, y sí que es verdad que pueden tener platos que se pueden asemejar, pero que aún así lo han hecho y lo han adaptado para que a nosotros nos parezcan golosos, nos parezcan ricos. Muy pocos ejemplos, un rito primavera, yo eso no lo he visto, claro, pero ya no es que yo no lo vea, que repito, que mi viaje no tiene que ser representativo de toda China, pero es que mi cuñado que se ha viajado casi toda China y que está obsesionado con la cultura china, que no, y que eso no existe, ¿sabes? Es más, te lo pongo encima de la mesa también. Para mi cuñado, por ejemplo, él cuando lleva mucho tiempo viviendo en China, que se lleva ya 6 meses, 7 meses sin venir, porque va y viene, él echa de menos un chino español. Él echa de menos un ruido de primavera mojado en salsa agridulce, un pollo con anacardo, un pollo al limón. Lo echa de menos, porque dice, es que me podrá a mí gustar también esa variación de la no cocina china. Oye, pues lleva razón, lleva totalmente razón también. Claro. Me hace gracia por lo sorprendente
Y el concepto, pero sobre todo me hace gracia porque creo que es hasta insultante, ¿eh? Un poco. Bueno, Tiene Bueno. una parte de faltosidad de que, yo qué sé, si ahí en China, como valenciano, pues estuviesen haciendo el arroz, pues obviamente pues también diría, es que echa de menos su gamba con guisantes Oye. ¿sabes? Ahí pues dentro. ojo que en China el socarraet en la ollita de arroz, ojito, que Ojito, tiene ¿no? relación Había cosas. sutilmente. Es que en China hacen todo. Esto te lo Es que claro. es una Pero barbaridad. he puesto Sí, un muy buen claro. ejemplo y me acuerdo, en mis 4 años viviendo en Italia, me acuerdo un compañero de trabajo del sur de Italia, de Leche, italiano arraigado fuerte, y se va 3 meses a San Francisco. Y yo voy un mes para allá con él, todo esto era trabajo, ¿no? Y llega allí, y claro, y me lo ve el tío, que ya asiduamente 2 días seguidos vamos a coger un trancho, que se dice en italiano, un trozo de pizza bien gorda, bien americana, esa mierda bien americana. Le digo, ¿qué? Cheddar. Y me dice, esto no, te lo puedo decir en italiano, questo non è pizza, ma non so qué cosa es, pero es buenísima. ¿Sabes? Él se justificaba como diciendo, mira, esta mierda está buenísima, ¿vale? Pero me niego a llamarle pizza, ¿vale? Pues ponle el Ya. nombre que tú quieras, pero que las cosas están ricas o están Sí. malas, que tampoco hay que darse... Otra cosa es el patrimonio cultural, el Sí, defender, el arraigo a la tierra, muy bien, muy bien. Pero te puedo decir que a mí me gusta la carbonara original y la carbonara con nata y champiñones y bacon. ¿Te lo puedo decir o no te lo puedo decir? Claro. O sea, Se es que- dijo, se tenía que decir. O que a mí me flipa la pizza con piña. Ya ahí lo dejo. Joder, pero joder, es que, ¿y por qué no? Oye, ¿y Claro. por qué no? Es un poco que yo creo que esas cosas no. Al final yo entiendo que sea insultante para el que viene de la cultura. Pero yo Sí. cada vez me estoy haciendo más, ¿cómo se puede decir? Más impasible ante esas cosas. Sí, Si y yo, tú, sí. no sé, si le quieres echar remolacha al puchero andaluz, haz lo que te dé la gana. Pues está la sopa ucraniana que es el bosch. Y el bosch lleva mucha remolacha. Y es una sopa, y es umami, y está rica. Entonces, haz lo que te dé la gana, joder, que tampoco, ¿no? Wow. Es posible que en China se cierren, no tanto porque no necesiten salir, sino porque lo que hay fuera tampoco es de gran cosa, ¿no? Y no me refería tanto a lo insultante que era de hacer el plato, porque seguramente ellos digan, mira, haz lo que quieras, come lo que quieras. Es más porque, pues, en series de televisión y en esto, que esto ya es otro tema, ya podemos cerrar el podcast si queréis aquí, se han utilizado esos conceptos, como por ejemplo en el Grand Prix, para llamar rollitos primavera a una prueba que había, ¿sabes? O sea, es ese tipo de cosas que se van cogiendo de culturas, pero mal. Y dices, Total. ni siquiera saben lo que es, ¿no? Entonces eso me parece en su parte cómica. No, y lleva razón Álvaro, y de hecho ahí, dicho así, claro que es insultante. El problema es no educar a la gente de verdad, porque está la cocina Nikkei en Perú, ¿no? Mezcla de cocina peruana con cocina japonesa, y tiene un nombre, cocina Nikkei. Ha habido una gran influencia por parte de los japoneses, y en vez de hacer barbaridades, troncherías marketingianas, se adopta, se le pone un nombre y se le enseña a la gente, ¿no? Y hay muchos más ejemplos alrededor del mundo de cosas así que han pasado. Pero claro, si lo que hace es el rollito primavera porque me lo pone el chino de abajo, que lo que está queriendo es contentarte con un montón de azúcares en una salsa, y encima al Grand Prix le va a poner nombre, pues como que todo se diluye, ¿no? Todo se crea una bruma en la que ya está, pues tú de aquí a que tengas 18, 20, 30 años o te mueras, te crees que es un rollito primavera, están los chinos comiendo ahí rollito primavera. Claro, que no. ¿Y cómo hemos empezado el podcast? Es feliz la gente comiendo eso. Pues ya está, que es lo más importante. Que sea feliz. Ya está, sí. Así es. Sí, total. Somos felices. Total. Pues oye, José, te damos las gracias por pasarte por tercera vez a este podcast. Recomendamos a la gente de nuevo que se pase por tu canal de YouTube porque le estás dando mucha caña, están quedando vídeos muy guays, sobre todo videoblogs por diferentes países. Que nos hemos tragado todos por Japón, por China. Échale un vistazo a sus redes sociales también. Y nada, que ha sido un placer. Si quieres decir algo más, pues es el momento y ya nos despedimos. Que me siento que como que estaba arrancando ahora y que ahora me estaban empezando a salir más flashes del viaje de China y que nada, que nosotros podríamos hacer como 3 podcasts seguidos de esto, pero bueno, siempre hay tiempo de seguir hablando. Si queréis que habléis en el futuro de otros temitas, seguramente saldrán anécdotas Lo haremos. de China como de Japón como de lo que esté por venir. Así que nada, yo agradecido también por vuestro tiempo, a mí me encanta también lo que hacéis
y quedamos en contacto. A ver A si ver nos si te vemos en podemos persona. invitar a una cerveza. Por supuesto, Claro que sí. haremos alguna cosa en un breve periodo de corto tiempo. Nos juntaremos en algún sitio y nos veremos por fin las caras, ¿vale? Así que muchas gracias, José, por pasarte por aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Álvaro, Un abrazo. cerramos este podcast. ¿Te parece? Muchas gracias Mil a todos. gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, chicos. Chao. Chao.